¿Qué es una reforma estructural? Una reforma estructural es de carácter permanente, pues los cambios que se establecen modifican el tejido de una economía, así como las reglas de actuación de los distintos agentes socioeconómicos que forman parte de esta economía. ¿Y cuándo se debe aplicar esta? Pues en economía, una reforma estructural debe aplicarse cuando la economía a la que hace referencia representa equilibrio de gran calada. Es decir, debemos aplicar una reforma de este tipo cuando la situación económica que representa el país presenta problemas de magnitud prolongadas en el largo plazo. Algunos motivos serían grandes desniveles de desigualdad en el país, escalamientos prolongados de la productividad, una elevada tasa de desempleo sostenida en el tiempo, grandes niveles de economía sumergida, grandes problemas de endeudamiento público-privado, desequilibrios de la estructura poblacional y decretamientos del Producto Interno Bruto, que sería el PIB, sostenidos en el largo plazo. Causas de las reformas estructurales. En agosto de 1982 estalló la crisis de la deuda externa. Agotadas las reservas internacionales e incontenible la fuga de capitales, acelerada en lugar de frenada por la devaluación de febrero, México se declaró incapaz de cubrir el servicio de dicha deuda, además de que la crisis sistémica en el orden financiero internacional fue una realidad que los acreedores sortearon, haciendo entrar a México al programa de ajuste Fondo Monetarista. Renegociación de 1983. Un préstamo de la cuenta comercial por 5,000 millones de pesos para sostener las cuentas externas del gobierno federal. Además de que la primera reestructuración de la deuda externa, misma que por propuesta del gobierno mexicano, se circunscribió a la deuda bancaria. En ese año se propuso el funcionamiento, un esquema para la solución de la deuda privada, con la creación del Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios, FICORCA, el cual consistía en proporcionar divisas a las empresas, es decir, subsidios cambiarios y créditos en pesos para cubrir sus adeudos con el exterior, quedando la deuda en pesos frente al gobierno. Ese esquema resultó muy eficaz, ya que al término de 1983, las empresas ya habían reestructurado 65% de su deuda. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid puso en marcha el PIRE, que era el Programa Inmediato de Recuperación Económica, y también el PERE, que fue el Programa Extendido de Reordenación Económica. Ambos programas se basaban en el control de la oferta monetaria y de perfil monetarista. Durante este periodo se destacaron algunas medidas aplicadas en ese entonces, las que fueron la reducción del gasto público, el incremento de impuestos al consumo, el ajuste de precios y tarifas de los bienes producidos por el Estado, así como también un cambio flexible para aumentar las exportaciones. De ahí en el plan de desarrollo, un aspecto importante fue la reestructuración interna con la finalidad de que pueda generar divisas, pero se requería fortalecer las relaciones comerciales con el exterior tomando en cuenta las exportaciones. Seguimos con el Plan Baker. Este fue un plan con la finalidad de reactivar las economías de los países en desarrollo que se enfrentan a problemas severos de endeudamiento, a través de la reanudación de las corrientes de financiamiento externo provenientes de los bancos y para responder de este modo al propio problema de la deuda. La intervención del gobierno de los Estados Unidos en la cuestión de la deuda que implicaba este nuevo enfoque trasladaba hacia otros gobiernos de países industrializados una perspectiva de intervención que no necesariamente resultaba compatible con su visión y con sus políticas. El programa de estabilización pasó por 17 etapas, 6 durante la administración de Miguel de la Madrid, 9 durante el gobierno de Salinas de Gortari y 5 en la administración de Ernesto Zedillo, cambiando el nombre varias veces para adaptarlo a los cambios del gobierno. La primera etapa sucede cuando se toman diversas medidas enfocadas a garantizar el control de las variables claves, en particular el uso de tipo de cambio como ancla de la inflación. La segunda etapa se caracteriza por la estabilización de las variables clave, que son el tipo de cambio, las tasas de interés, precios y tarifas del sector público.
Finalmente, la tercera etapa se buscó el aterrizaje del programa objetivo que nunca alcanzó, provocando la perpetuación del pacto y la prolongación mecánica de las medidas hasta su extinción a finales de 1997. Para la renegociación de la deuda pública externa, el gobierno adoptó la reducción del saldo de la deuda, la disminución a lo largo del plazo de la relación deuda externa-PIB, la reducción de la transferencia neta de recursos al exterior y buscar un arreglo multianual que eliminara las necesidades de renegociaciones recurrentes. Esta fue impulsada por Salinas y se facilitó porque se extendieron condiciones favorables en el escenario internacional. Además, se efectuó bajo los auspicios del Plan Brady, a lo cual se apoyaba la idea de que era imposible conseguir avances en el problema de la deuda externa si no se aceptaban reducciones, tanto en el principal como en el pago de intereses. Consenso de Washington. Conjunto de 10 recomendaciones de política económica formuladas en 1989 por el economista inglés John Williamson, que tenían como objetivo orientar a los países en desarrollo inmersos en la crisis económica para que lograsen salir de la misma. Estaba formado por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial y por el Tesoro de Estados Unidos, las tres instituciones con sede en Washington. Medidas del Consejo de Washington. Disciplina fiscal, reordenación de las prioridades del gasto público, reforma tributaria, liberalización de la tasa de interés, tipo de cambio marcado, liberalización del comercio, liberalización de la inversión extranjera directa, privatización, desregularización y derecho de propiedad. Pacto de Solidaridad Económica. En diciembre de 1987 se anunció el Pacto de Solidaridad Económica. Se trataba de un plan antiinflacionario que reproducía el aplicado en Israel 2 años antes con bastante éxito y en el que se convocaba a los factores productivos, empresarios, trabajadores y sector primario para que cada quien aportase algo. El gobierno anunciaba reducción de gasto y dinero en circulación y se comprometía a aumentar todas sus tarifas exactamente en la misma cantidad en que aumentaban los salarios y precios. En julio de 1989, el Gobierno de México y el Comité Asesor Bancario anunciaron un acuerdo que se ocuparía de la deuda mexicana elegible en el mediano y a largo plazo, con un valor aproximado de 48.400 millones de dólares. El acuerdo planteó a los bancos 3 opciones: el intercambio de la deuda con un descuento del 35% por un solo bono a 30 años con una tasa de interés del 81% sobre el Alibor. El segundo, intercambio de la deuda por un bono a la par con vencimiento a 30 años y una tasa de interés fija del 0.25%, y o la provisión de nuevos préstamos durante el próximo 4 años, equivalente al 25% de la exposición vigente al banco. Estos préstamos nuevos se otorgarán con una tasa de interés del 0.81% sobre el Alibor y un vencimiento de 15 años con un periodo de gracia de 7 años. El acuerdo incluye también una cláusula que permite a los bancos, a partir de 1996, incrementar el rendimiento de los bonos hasta un máximo específico. Si el precio del petróleo pasa de $14 por barril, en términos reales, los bancos tienen derecho también a intercambios de deuda por acciones limitados y de tipos específicos por un valor equivalente a $1,000 millones anuales durante unos próximos 3 años y medio. Por último, los términos del acuerdo, incluidos sus beneficios, serían reactivos del 1 de junio a 1989, independientemente de la fecha que firmen los documentos. Pese a la poca eficiencia de la renegociación de 1989 y que no se resolvió a fondo el problema, sino que solo se postergó, además de que representó un paliativo para las balanzas de pagos, no se debe dejar de reconocer que el beneficio de la renegociación efectuada en el marco del Plan Brady fue el impacto favorable que provocó expectativas de los agentes económicos. Las reformas implementadas en México, pese al refuerzo de bancos y distintas organizaciones, no pudieron resolver el problema de fondo, puesto que la deuda y la economía de México estaba más que decaída. La estructura económica debía ser cambiada y ajustada debido a que la deuda estaba en un auge y México ya no tenía muchas alternativas.